Antes de continuar, que no se me pase el dar gracias a las hermanas y hermanos que han realizado toda esta decoración, que ha quedado muy bonita. Así que la echaremos de menos durante un año, más o menos. ¿No? Ya que creo que la otra semana no estará, pero ha quedado muy delicada y muy bonita. Se nota que no la he hecho yo. Así que damos gracias a las hermanas y hermanos que han participado en ello. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Marcos. Gracias, hermano. Gracias. El Evangelio de Cristo según San Marcos, el capítulo 11. Y anteriormente estuvimos viendo los los versículos del 12 en adelante, haciendo ahí un paréntesis en medio con lo que es la purificación del templo. Y hoy leeremos los versículos del 15 al 19. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bien, si nos fijamos un poco más en este pasaje, sabemos que este día es el lunes de la última semana de Jesús aquí en la tierra, la que habitualmente se llama la Semana Santa, ¿no? Y hay dos escenas en las cuales se produce la llamada purificación del templo. Si vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 2, Juan capítulo 2, los versículos del 12 en adelante, encontramos una escena similar. Versículos del 12 al 22. Dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bien, hay mucha tela que cortar aquí en este pasaje que hemos leído. Los niños aquí adelante están muy motivados, pero me están desconcentrando mucho. Soy cortito y necesito un poco más de concentración, así que los niños, si me ayudan un poquito, lo agradezco porque están hablando mucho. Bien, gracias. Entonces, ¿cuánto tiempo habían tardado, según este texto, en construir el templo?
unos 46 años. Pero según algunos autores, un tiempo antes de la caída de Jerusalén, en el año 70, todavía se estaban haciendo retoques de manera constante sobre este templo llamado el Templo de Herodes. Era un templo hasta cierto punto, para nosotros aún en el tiempo moderno, un templo majestuoso. No sé si alguno de vosotros ha ido a Roma, a la ciudad de Roma alguna vez y ha visto los edificios, qué imponentes son, cómo son los romanos de exquisitos para las construcciones y demás. Pero encontré por ahí un vídeo bastante ilustrativo de lo que era el templo, en este caso el templo de Herodes. No tenía la gloria, por así decirlo, del templo de Salomón, pero era un templo mucho más elaborado y mucho más mejor construido, etcétera, y con más detalle que el templo que vemos en la reconstrucción, el templo de Esdras, de Nehemías y demás, después de la deportación, etcétera. Entonces, en este caso vamos a poner este vídeo. Yo he querido compartir este vídeo con vosotros para que echéis un vistazo. Así que los jóvenes nos mostrarán, en este caso, algo que se catalogaba en aquel tiempo como una maravilla arquitectónica y quizás hoy en día para nosotros también lo sería. ¿Por qué? Porque en más de una ocasión, y seguro en más de dos, Jesús tuvo que hacer un acto de purificación del templo. ¿Usted cree que por el azote de cuerdas y por todo lo que Jesús hizo en ese día concreto, se evitó que siguiera existiendo mercadería alrededor del templo? No. El templo debía ser constantemente purificado. Era la situación que encontraban y que se evidenciaba, según la Escritura, en todo lo que era la estructura corrupta que ya giraba en torno a la religión judía. Para ellos poder estar aquí, en este lugar, en este patio exterior, el llamado patio de los gentiles, no lo hacían gratis. Tenían que dar dinero a Anás, Caifás, al sumo sacerdote y al resto, y estaban todos compinchados para cobrar impuesto por las mesas. Usted sabe que en los mercadillos aquí también, usted no pone una mesa en el mercadillo como usted quiera. Usted tiene que pasar por unos permisos, por unos filtros, etc. Y todo eso estaba muy controlado. ¿Y quiénes se beneficiaban de una forma directa de todo esto? La estructura religiosa de aquella época. Por eso cuando vemos en el versículo 18, dice, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Una de las cosas que vemos en el libro de los Hechos también con respecto al gran templo de la diosa Diana era que al perder el culto a la diosa Diana, ¿qué iba a suceder con los que vendían los templecillos y demás? ¿Perdían qué? Su negocio. Jesús era una amenaza política, religiosa y también económica. Jesús era un peligro público para lo que eran la estructura religiosa de aquella época. Al principio de su ministerio, Jesús hace una purificación del templo y vemos y notamos entre Juan y Marcos ciertas diferencias entre, Juan y los evangelios sinópticos, que presentan una purificación con algunos matices concretos diferentes. ¿Era un problema realmente o era un pecado, formalmente hablando, tener en la periferia, en este caso del templo, o en la cercanía del templo, una venta de animales para sacrificio, cambio de monedas, etcétera? ¿Esto estaba mal del todo? Realmente no estaba del todo mal. Aclaramos. ¿Por qué? Como ustedes saben, habían 3 fiestas en concreto en las cuales tenían que dirigirse hacia Jerusalén los peregrinos de todo el mundo. Y algunos de ellos, para poder llegar hasta allí, tenían que hacer una distancia muy considerable en kilómetros. No había AVE, no había avión, no había tren, etc. ¿Cómo tenían que hacer este viaje? O a caballo, caminando, en carretas, etcétera, en burros. Y si usted tenía que presentar una ofrenda, un sacrificio, en un viaje de 200, 300, ¿recuerdan los que hemos estudiado el libro de Génesis cuántos kilómetros aproximadamente tuvo que hacer el siervo Eliezer para llegar donde la familia de Abraham? ¿Cuántos? Unos 800 kilómetros. Eso es mucho, aún en coche es mucho, imagínese usted en burro. ¿Cuánto sería eso? O en camello. Imagínese usted que tiene que presentarse y llegar hasta Jerusalén y hacer un tramo de 200, 300, 500 kilómetros. Y obviamente usted tiene que presentar un animal ¿en qué condiciones?
¿Usted cree que en un viaje de esa envergadura usted va a llevar, no uno, tendrá que llevar varios animales para el sacrificio? ¿Cómo usted cree que va a llegar? Porque tiene que llevar carga para usted comer, agua para beber usted. ¿Y usted sabe lo que come un animal de estos? Recuerdo que estuve mirando y estudiando lo que comía al día una vaca. Y comen muchísimo ese animal. Y por eso le llaman rumiantes y viven todo el rato rumiando y masticando. Son animales que cuestan mantener. Igual que otros animales también, herbívoros, etcétera, cuesta su dinero mantenerles. Y hacer un trayecto con estos animales, imagínese usted cualquier cosa, se partía una pierna en el camino o lo que sea, ya no era apto para el sacrificio. Y ahora, ¿qué hago con este animal? No puedo presentarle a Jehová algo así. ¿Recuerdan en uno de los profetas cómo el Señor les reclama aún al pueblo de Israel? Ve, presenta a tu príncipe lo perniquebrado, o ve, presenta a tu príncipe el animal tuerto, cojo, etcétera. ¿Lo va a recibir de ti? Pues no. Era un servicio, entre comillas, hasta cierto punto necesario. Al igual que pasaba con el tema de las monedas. No podías ofrecer, según las leyes judías, monedas o dinero a Dios con la cara de César. Usted sabe que el César era adorado como ¿quién? Como un dios. Y Faraón por lo mismo. Wow. Entonces venían con monedas de Egipto, de otros países, etcétera. Y ahí, al llegar el momento de presentarlas como ofrenda a Dios, tenían que hacer el cambio a la moneda judía. Una moneda que no tuviera la representación de ninguno de estos paganos. Entonces los cambistas tenían una función necesaria. Los que vendían animales también. ¿Cuál era el problema? Como dice la Escritura, se habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Había un problema con el dinero? No. ¿Recuerdan qué es lo que dice Timoteo que es el problema? ¿Es el dinero o el amor al dinero? No había un problema real en ese aspecto, sino lo que se ocultaba detrás de esto. ¿Cuál era el cambio? Aquí en España no se nota tanto. No se nota tanto. Pero, por ejemplo, en nuestros países, algunos que tienen algo más de inestabilidad, se puede notar muchísimo. En Venezuela, por ejemplo, si haces un cálculo en el año 2010, ¿cuánto costaba un dólar? ¿Y ahora? 260 millones. Yo no sé contar eso, yo no sé contar hasta ahí. 260 millones. ¿Y ahora cómo cuento yo eso? ¿Cómo puede ser que en 20 años y tal? Y hay gente que se beneficia obviamente de eso. En mi país, por ejemplo, no es tan salvaje el cambio, pero sí que hay un cambio para venta y un cambio diferente para compra. Y ahí en ese intermedio está todo lo que es la metedura de mano y los intermediarios. En el templo sucedía algo similar a esto. Y de forma pasiva, ¿quién se beneficiaba de esto? El sumo sacerdote y la estructura religiosa. ¿A cuánto están en el cambio? La moneda egipcia, hoy súbanmela que tengo un compromiso y una fiesta esta semana. Ponerla más cara, que vienen los peregrinos. Y si es en la fiesta de la Pascua, aproximadamente ¿cuántas personas dice que, según algunos historiadores que se presentaban en Jerusalén? 2 millones. Imagínese usted. Estamos hablando de un negocio muy lucrativo. ¿Cuántos animales de sacrificio había? ¿Cuántas palomas? O sea, imagínese usted, porque dice los pobres palomas, pero había hasta bueyes. Imagínese usted qué mercado. Eso era un zoológico allí, alrededor del templo. Y al entrar Jesús y ver esto, que había una mafia montada literalmente, porque se podía vender, sí, porque era necesario. Quizás no tan cerca del templo, quizás en algún pueblo cercano, en la periferia, lejos, fuera de este espacio concreto, se podía hacer esto, con el propósito, obviamente, de que los peregrinos pudieran tomar animales aptos. Porque otra cosa que sucedía era que si no comprabas un animal con el sello automáticamente de los que vendían o compraban, corrías el riesgo de que ese animal que tú traías, porque venías de una ciudad más cercana, ¿sabe lo que hacían los sacerdotes? Los rechazaban. No. Déjame ver si tiene la marca que me beneficia. No, no, mira, uy, tiene una pierna negra. No, muy mal.
Sí, pero es que su pelo, no importa, ese está muy feo para ofrecerlo al Señor. Ve allí donde fulanito Pepe, que ese tiene muy buenos animales. Y me da comisión, obviamente. Había una mafia montada y Jesús sabía esto. Por eso habían convertido, como dice la Escritura, el templo y su zona periférica en una cueva de ladrones. Si vamos a Isaías, capítulo 56, encontramos a qué Jesús de forma directa se refiere cuando hace esta reprensión. Isaías 56, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Jeremías 7:11. Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Cuando vemos en el libro de Isaías cuál era uno de los propósitos del templo y de que el templo tuviera un llamado patio de los gentiles y demás, era que todas las naciones, aún los no judíos, pudieran tener un acceso a Dios y conocerle. Pero cuando usted entraba a lo que era la zona del templo y encontraba este mercado horroroso, cueva de ladrones, el regateo, ¿quiénes han ido a algún mercadillo aquí en España? Que me lo quitan de las manos, que me lo... Imagínese usted, los mejores bueyes, los mejores bueyes, los mejores... Y las palomas, mire, mire, paloma, paloma. Lo menos que una persona que anda buscando a Dios va a pensar es en Dios. Y los gentiles no podían pasar de ahí. Cuando un gentil, una persona no judía, venía y hacía un viaje de 100, 200, 1000 kilómetros, 800, los que sea, para adorar, se encontraba con este mercadillo y usted cree que por algún motivo iba a tener un corazón y una disposición espiritual para adorar a Dios. En absoluto. No se veía realmente a Dios en este mercado. Y es parte de los motivos por los cuales Jesús, en la ira santa que toma, hace en Juan, como vemos, azotes de cuerdas y tira la mesa de los cambistas y hace todo ese, entre comillas, alboroto santo. Pastor, ¿y yo puedo hacer alboroto santo? Bueno, cuidado, no se meta en líos, tengan mucho cuidado con esto. Acuérdense que Jesús es Dios y esa es su casa. Hay cosas concretas que usted en su casa puede hacer sin ningún problema. En su casa, pero en la casa de Dios, nosotros, por ejemplo, intentamos aquí, aunque somos de muchas nacionalidades, aunque creo que ahora los hondureños ganan por goleada de momento, creo, ¿no? Son mayoría. Intentamos mantener lo que es el espacio que dedicamos a Dios, estas 4 paredes y el anexo, lo más neutro, entre comillas, posible, para todas, aunque abarque más o menos todas las naciones. En alguna ocasión nos hemos encontrado con gente que dice, no, es que en mi país, en la iglesia, hacíamos un baile de ceremonia de... Es una cosa de vuestra cultura, la respetamos. No, es que mire, pastor, es que nosotros, por ejemplo, en el culto antes de comenzar hacíamos unos saltos de no sé qué.
Hay cosas culturales que respetamos, pero intentamos que el espacio que dedicamos a Dios sea lo más blanco y neutro posible. Digo blanco en cuanto a neutralidad. Usted lo nota en los cánticos, usted lo nota en las cosas que hacemos, nos vestimos de la manera más formal o menos ostentosa posible. Intentamos mantener un espacio que abarque todas las naciones, que sea algo lo más uniformemente posible, que todas las naciones se puedan sentir identificadas. No hacemos, mira, aquí vamos a tocar merengues porque el pastor es dominicano. No, no. Amén que sí o que no. Ah, aunque la paisana también es paisana y le gustará la bachata, dirá no, bachata. Bachata cristiana, bachata cristiana. Bueno, intentamos mantenerlo lo más neutro posible. Cuando usted viene aquí a la iglesia, usted nota que dice, bueno, pero aquí no están aplaudiendo y saltando. Qué cosa más rara, y no ruedan en el suelo. Sí, hay iglesias que hacen todo eso. Lo sabéis, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando usted entra, según el Salmo 100, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios como con alabanza. La persona que viene aquí, el apóstol Pablo, cuando había ese desorden en Corinto, ¿qué es lo que dice? Cualquiera que entre y están todos hablando en diferentes lenguas, ¿qué es lo que va a decir con respecto a vosotros? Que estáis como locos, dice literalmente la Biblia. Y hay iglesias que actúan como si estuvieran tristemente locos, en un desorden absoluto. Y usted ve los vídeos que están llenos, en internet está lleno de memes, que a mí me da vergüenza. A veces me da risa, porque se caen algunos, no sé qué. Pero es una risa triste, porque tú dices, cualquiera que entra por esa puerta que ve, que están locos. Y hubo una vez una persona que visitaba aquí que me dijo, pastor, es que me aburro. ¿Cómo así que te aburres? Sí, porque cuando comienza la predicación me da sueño. Ah, ¿y por qué? Y cuando fue a la otra iglesia, la persona que llevaba, que era su marido, me dice, cada vez que salgo de esa iglesia, salgo con un dolor de cabeza porque me ponen la tambora, tucutum, 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 tucutum. Es una iglesia que tocan tamboras, etc. Por aquí cerca. Nosotros intentamos mantener el espacio lo más neutro posible, para que usted cuando entre por la puerta, venga con una actitud de oración. Mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Intentamos no utilizar los culturalismos. Aunque estamos en España, no estamos aquí tocando flamenco. ¿Es pecado tocar flamenco? No, en su casa ponga las canciones flamencas. Yo he escuchado muchas canciones flamencas de cristianas. Usted en su casa ponga sus canciones flamencas cristianas, su Marta Candela, ponga en su casa sus cosas. No pasa nada. No Oiga, tranquilo, yo no le estoy fusilando por eso. No pasa nada, pero es su casa. Dios dice, en la mía, Dios dice, en la mía será llamada casa de oración. Y vamos a mantenerlo de la mejor manera posible porque no queremos aquí que el Señor nos dé de collejas a todos. Y parte del objetivo era este, el Señor, mira, queremos que esta casa sea llamada casa de oración. Y unos hermanos se enfadan, ¿y por qué no ponen esto? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué en la iglesia? Hermano, hermana, esta casa, estas 4 paredes, casa de oración. Es la actitud. O sea que mi casa porque es mía no es de oración. No quiere decir eso, pero su casa no es una iglesia. Su casa no es una iglesia, porque si no usted no andaría en pijama en su casa. O en calzoncillos, algunos, o no. Entonces, su casa no es una iglesia. Y como tal, yo no puedo ir a su casa a decirle aquí, quite, pon, no. Pero este lugar que hemos dedicado para la honra y la gloria de Dios será llamado casa de oración. Y es la actitud con la cual debemos entrar por esas puertas. Una actitud de oración. La música que se toca tiene que ser una música que nos motive, que nos inspire hacia la oración, que nos mueva hacia lo que es Cristo, hacia Dios. Cuando los gentiles entraban a este sitio, en lo único que quizás no pensaban eran en Dios, porque dice, ahora a ver, ¿cuál es el que tiene las palomas más baratas? No, yo tanto, yo tal. Y el mismo Jesús dice que no permitía, versículo 16, no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Como hemos visto, habían puertas que atravesaban el templo, el patio del templo, el patio de las mujeres, etcétera, por varias direcciones. Y cuando a algún mercader se le acababa su mercancía, decía, no te muevas de aquí, espérame aquí. Enviaba uno
cruzaba el templo, buscaba en donde su amigo, mira, préstame 4 palomas que tengo o 4 ovejas, que tengo aquí un comprador. Y venía y se las compraba a este y cruzaba por en medio y imagínese usted qué desorden. Y según algunos, también se utilizaba el templo como atajo y pasadero, el patio del templo. Atravesaban porque la distancia era bastante, ustedes vieron cuán imponente era. Y para ir de un extremo a otro, en vez de rodear y dar esa vuelta, que era una vuelta significativa, en sol, en una tierra árida, lo que hacían era atravesar el templo. Y por ahí, pues venga, esto es el patio de cualquiera, la casa de cualquiera. Y era una falta de respeto y de reverencia absoluta en lo que era la casa de Dios, el templo de Dios. Jesús, al ver todo esto, es normal que ardiera en ira santa. Amén. Amén. Es importante para nosotros tomar en cuenta estos detalles. Si vamos al Salmo 100, como hemos dicho, estaba claro que por las puertas y los atrios de Dios debemos entrar con la actitud y el corazón correcto. Jesús imponía. Dice que a Jesús en el versículo 18 le tenían miedo. Leí un comentario que hablaba de la imponencia física de Jesús, que como era carpintero, era fuerte, así abultaba como algunos de nosotros que abultamos. Pero yo creo que esa teoría se cae un poquito porque estamos hablando de multitudes de gentiles. Por más fuerte que hubiera sido Jesús y grande, imponente, para voltear las mesas de los cambistas y demás, 4, 5 o 6 le podían, físicamente hablando. Yo creo que en esa época no había fisicoculturistas como ahora, sí, tipo Arnold Schwarzenegger, así tan fuertes. Bueno, Schwarzenegger está un poquito ya tocado, pero no había gente tan fuerte y Jesús no tenía ese físico tan imponente. Entiendo yo que el miedo que tenían a Jesús era un miedo más impuesto por lo que él representaba. ¿Recuerdan cuando va a producirse la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Qué había con Jesús? Multitudes. Ellos dicen, si le tocamos un dedo a este, se arma aquí una guerra civil. Entonces, parte del miedo yo creo que no era necesariamente porque imponía físicamente, porque entre 3 a cualquiera le pueden. A cualquiera le ganan 3 contra 1 o 2, 5 contra 1, le ganan a cualquiera, aunque usted sea muy fuerte y sea Jackie Chan. Pero en este caso, al tener este miedo hacia Jesús, era porque la gente se iba sumando cada vez más a lo que era el movimiento de Jesús. Posteriormente, llega la noche y sale de la ciudad. ¿Recuerdan hacia dónde era que se estaba hospedando? ¿Dónde se estaba quedando Jesús? En Betania, a unos 3 kilómetros aproximadamente. ¿En casa de quién? Y de María. Algunos dicen que probablemente se quedaba en alguna zona intermedia, cerca de ahí, no necesariamente durmiendo en la casa, porque eran muchos. Jesús no andaba solo. Pero bueno, hasta cierto punto nos es un poco indistinto. Pero si vamos a 1 Corintios capítulo 6, quizás más que preocuparnos dónde se quedaba Jesús y de la purificación física del templo, que dice que probablemente en el mantenimiento del templo, un poco de tiempo antes de la caída de Jerusalén, todavía se estaban haciendo retoques en el templo. Obviamente una casa que cumple 10, 20, 30, 40 años necesita retoques, necesita que se le vayan manteniendo ciertas cosas. Y el templo tan grande y en una zona tan árida, etcétera, y con un trasiego de tantas personas, seguro que también necesitaba su mantenimiento. Aunque todo esto que ustedes ven, dice la Escritura que no quedó piedra sobre piedra. Dios no habita en templos hechos de manos. No vamos a caer tampoco en la exageración de decir que estas 4 paredes son santas, que cuidado aquí el que respire mal o bien. No queremos caer en esa exageración, pero sí que usted tenga la conciencia de que este lugar se ha dedicado exclusivamente
para la honra y la gloria de Dios. Pero esto no se limita a 4 paredes. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Hay un templo que necesita ser purificado todos los días. Y ese templo es tu cuerpo y mi cuerpo. ¿La lámpara del cuerpo cuál es? ¿Cuántas cosas estás mirando tú que no debes? ¿Cuántas cosas dices que no debes decir? ¿Cuántas cosas escuchas que no debes escuchar? ¿Cuántas cosas haces que no debes hacer? Jesús purificó el templo 1 o 2 veces. Mire, el templo suyo y mío tiene que ser purificado todos los días a toda hora. Y recalca la palabra de Dios, la Escritura, diciendo, y la santidad, sin la cual nadie que verá al Señor. O ignoras o no te has percatado tú de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, es un templo que necesita ser purificado constantemente. Porque tú has sido comprado por un precio, tú no te perteneces. En este nuevo año, ¿cómo vas a seguir el año? ¿A tu aire, a tu onda, a tu bola, a tu ritmo? ¿O vas a reconocer a aquel que pagó el precio por ti? Si tú vas a reconocer a aquel que pagó ese precio de sangre por ti, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Para tú poder ser purificado, tu templo ser purificado, que es tu cuerpo, necesitas acudir a la sangre de Cristo. Nosotros los que hemos recibido a Cristo tenemos ese acceso directo al Padre y nos gloriamos y damos gracias a Dios por ese sacrificio efectivo en nosotros. Pero los que todavía no han tenido ese privilegio que escuchan, no creas que tienes muchas oportunidades. No creas que tienes demasiadas oportunidades. Tu templo necesita ser purificado. No solamente en lo físico, porque hay gente que dice, bueno, sí, hay que purificarse físicamente. Me parece bien. Hay una dieta detox y ahora en Año Nuevo, después de todo los desórdenes que se han hecho, sí, vamos a hacer muchas cosas, a purificar la mente, etc. Pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Un cuerpo precioso en el infierno no vale para nada. No vale para nada. Un cuerpo muy saludable en el infierno no vale para nada. Pero tú, cristiano, ¿estás consciente de que necesitas purificar tu cuerpo? ¿Qué cosas tienes que sacar de tu vida? ¿Qué representan los cambistas o los vendedores y los mercaderes en tu vida? ¿Qué cosas te están constantemente contaminando en tu vida? Jesús purificó el templo en más de una ocasión. ¿Ya sabe qué pasa? Nosotros cometemos, como dice, ¿cuál es el único animal que repite y tropieza más de una vez en la misma piedra? El hombre. Y luchamos y tropezamos con el mismo pecado, con el mismo pecado, con el mismo pecado. ¿Hasta cuándo seguirás? ¿Hasta cuándo seguiré? ¿Hasta cuándo seguiremos tropezando con la misma piedra y con el mismo pecado? Debemos tomar acción porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. El objetivo era que cuando los gentiles se acercaran pudieran ver a Dios en el templo. Cuando se acercan a ti los que no conocen a Cristo, ¿pueden ver a Dios en ti? ¿Hasta qué punto pueden ver a Dios en ti? Sí, yo puedo ver algo ahí, pero hay muchas cosas periféricas que no me dejan ver realmente a Dios. Comienza a quitar cosas de ahí. Comienza a quitar cosas. Comienza a purificar tu vida. Porque es la única manera en la cual podremos glorificar a Dios con lo que somos. Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo y tú no te perteneces. Yo no me pertenezco a mí mismo. Y mientras antes entendamos eso,
mucho más sufrimientos nos ahorraremos. Por eso cantamos una canción que dice, pertenezco a mi Rey. ¿A quién perteneces tú? A Cristo, pues déjalo que conduzca tu vida. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad para con nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestros fallos. Padre, necesitamos ser purificados constantemente. Tú has provisto en tu sangre todo lo necesario para que podamos vivir vidas, Señor, agradables a ti. Porque tu sangre, la sangre del Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Te pedimos, Padre mío, que podamos vivir en consecuencia al llamado que tenemos. Tú nos instas, Padre, a que te reconozcamos a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como Señor y Dios de nuestras vidas, al que has enviado para redención, para salvación nuestra. Que podamos ser conscientes de cuán necesaria es la purificación en nuestras vidas. Tú sabes que luchamos día a día con el pecado, luchamos día a día en este mundo con todas las cosas que intentan apartarnos, separarnos, alejarnos de ti, Señor. Estamos luchando contra corriente en este mundo, en esta generación adúltera, perversa. Que podamos resplandecer, Señor, como luminares en el mundo y que podamos mostrar tu gloria a todas las naciones, a todos los que nos rodean de cualquier país, que puedan, Señor, verte a ti en nosotros. Perdónanos por ser negligentes en cumplir con este propósito. Perdónanos, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Glorifícate en medio nuestro y haz la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.